¿Qué tal? Buenas tardes. Un día más vamos a empezar con un nuevo estudio. La semana pasada iniciamos el estudio de Samuel. Saludamos también a todos los que se conectan a través de internet y nos ven, no en este momento, a lo mejor después. Y vamos a recordar un poco lo que hablamos en la semana pasada en los capítulos 1 y 2 del primer libro de Samuel. Elcana tiene dos mujeres. Una mujer se llama Penina y otra Ana. Amaba más a Ana. Penina tiene hijos y Ana no, y por eso Penina la molestaba. Subieron a Silo a hacer sacrificios. Ana oró al Señor pidiéndole un hijo y le promete a Dios que sería nazareo. En el capítulo 2 vemos como el principio cómo Ana ensalza las grandezas de Dios en oración. Después Elí, el sumo sacerdote, tenía dos hijos, Ofni y Finés, y eran impíos y menospreciaban las ofrendas del Señor. Su padre no les corregía como debiera y a continuación Elcana y Ana entregaron a Elí a Samuel cuando lo destetó para que escribiera al Señor. Después de eso Dios le dio más hijos a Ana. Dios le dice a Elí que sus hijos van a morir por sus maldades. Y vamos a empezar ya con el capítulo 3. El versículo 1 nos dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si miramos en el diccionario lo que significa ministrar, nos dice que tiene tres acepciones o significados. Uno es servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. También otra de las acepciones es dar, suministrar a alguien algo, como por ejemplo dar dinero o especies. Y la tercera es administrar, pero actualmente está en desuso, según nos dice la RAE. Si vamos al Antiguo Testamento, el significado de ministrar varía dependiendo del contexto, pero se puede entender en los siguientes términos. El primero sería servicio en el templo, donde los sacerdotes sacrificaban hacían sacrificios, ofrendas y otros rituales en representación de la gente. Otro de lo que significa ministrar en el Antiguo Testamento sería atender a los demás. Es atender las necesidades físicas, espirituales y emocionales de los demás. Eso puede incluir el cuidado de los pobres, enfermos, viudas y huérfanos. El tercer significado sería el servicio a Dios, cómo los profetas ministraban con la palabra de Dios. Y el cuarto sería la función del rey, que era también considerado un ministro de Dios. Volvemos al versículo 1, donde nos dice la siguiente parte que vamos a ver es en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. El templo era el único lugar legítimo que tenía el pueblo de Israel para adorar a Dios y en su interior contenía el arca de la alianza. Elí era el sumo sacerdote encargado del templo. Y en el arca de la alianza o el arca del pacto podemos encontrar en la Biblia que dice que es un cofre de madera cubierto de oro. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Contenía las 2 tablas de piedra de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero según la carta de los Hebreos, el capítulo 9, versículos 4 y 5, dice que el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Según la Biblia, el arca de la alianza es un arcón de madera de acacia cubierta con planchas de oro por dentro y por fuera. En el exterior tenía 4 anillas, una para cada esquina, y se utilizaba para poner unas varas y así poder levantarlas. Se transportaba de un lugar a otro. El arca medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y lo mismo de alto, es decir, 111 centímetros por 67 por 67. La cubría toda de oro macizo. Y estaban los 2 querubines de oro encima de ella, uno enfrente del otro, con las cabezas inclinadas y las alas extendidas en señal de protección. Se posaba sobre 4 patas para evitar que tocara el suelo. Tampoco los porteadores podían tocar el arca más que a través de los varales para su transporte.
En diferentes textos del Antiguo Testamento podemos ver historias que hablan sobre cómo el arca protegía al pueblo de Israel. Les apartó de impedimentos y animales venenosos del camino de los israelitas durante el Éxodo. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida, la Biblia dice que dejó de fluir el río en ese momento para que los portadores del arca pudieran pasar a pie sobre él. Cuando los israelitas sitiaron Jericó, también llevaban el arca y estuvieron durante una semana alrededor de la ciudad dando vueltas, tocando las trompetas, hasta que en el 7º día los muros se derrumbaron y eso hizo que se pudiera conquistar esa ciudad. En el año 597 y 586 a.C., el imperio babilónico conquistó a los israelitas y el arca, aunque en aquel momento estaba supuestamente guardada en el templo, desapareció de la historia. Nadie sabe si fue destruida, capturada o ocultada. Una de las afirmaciones más famosas sobre el paradero del arca es que antes de que los babilonios saquearan Jerusalén, había llegado a Etiopía, donde reside la ciudad de Aksum, en la catedral de Santa María de Sion. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas afirman que solo un hombre, el guardián del arca, puede verla y nunca se ha permitido que se estudie la autenticidad. Otra de las teorías del arca es que estuvo oculta en el laberinto de pasadizos bajo el primer templo de Jerusalén antes de que los babilonios lo destruyeran en el 586 a.C. Pero esta teoría tampoco puede probarse porque el lugar alberga el santuario de la cúpula de la roca, que es sagrado en el Islam, y por tanto excavar debajo de ella no es ninguna opción. También existen afirmaciones más dudosas, pero quizá la más famosa es la que se produjo en la gran pantalla en la película de 1981, En busca del arca perdida, la primera aventura de Indiana Jones, en la que tiene que encontrar el arca antes que los nazis porque pretendían utilizarlo para dominar el mundo con el poder que se supone que tiene ese arca. Según Fred Hiebert, arqueólogo y miembro de la National Geographic Society, la búsqueda de este tipo de reliquias bíblicas es apasionante, pero está condenada al fracaso. Incluso si hay un objeto antiguo parecido al arca en Etiopía, se pregunta, ¿cómo se puede determinar que es el de la Biblia? Sigue diciendo, estamos hablando de cosas que se encuentran en la encrucijada entre el mito y la realidad. Creo que es estupendo tener historias como las del Arca de la Alianza, pero no creo, como arqueólogo de campo, que podamos utilizar el método científico para probarlas o refutarlas. El 25 de octubre de 2016, el Vaticano hizo público un documento que había permanecido oculto durante 700 años y revela la investigación oficial de la Iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios. Como consecuencia de sus actos, los templarios fueron encontrados culpables en 1306 de idolatría, blasfemia y herejía, con el castigo de disolver la orden. Se cree que el Papa Clemente V ordenó a la orden deshacerse de sus tesoros, gran parte de ellos del Templo de Jerusalén. Según la leyenda, los templarios regresaron a Inglaterra en el siglo XII portando reliquias de gran valor. Entre ellas se encontraría el Arca de la Alianza. La falta de pruebas alimenta día a día el mito y creencias sobre el Arca de la Alianza, sus poderes extraordinarios y su ubicación. Pero sigamos con la historia de Samuel. Samuel fue un deseo de su madre y ella lo entregó al Señor para que le sirviera. Hizo un pacto con Dios y cuando lo destetó lo llevó al templo. Con solo 3 años tenía. Allí sería educado y cuidado para vivir una vida entregada al servicio de Dios. Cada año su madre iba al templo, lo visitaba en el tiempo de los sacrificios y le llevaba una túnica, como podemos leer en el primer libro de Samuel 2:19. La Biblia no dice si se veían más veces durante el año, pero tenía que ir al templo para celebrar diferentes fiestas. Las fiestas que celebraban, las principales son 3, que son las fiestas de peregrinaje. Pesaj, o también la Pascua, como lo conocemos nosotros, Shavuot, o la festividad de las semanas, o de Pentecostés, y Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, durante las cuales el pueblo judío ofrecía ofrendas y tenía que ir peregrinando al templo de Jerusalén. En hebreo, la palabra utilizada para designar estas 3 festividades se llama Yah, J-A-G,
y lo que significa movimiento circular, lo que hace referencia a la costumbre que tenían de moverse de manera circular alrededor de un objeto, haciendo referencia a ese tiempo de peregrinaje hebreo en círculos por 40 años en el desierto. Las tres festividades son escritas en la Biblia y están fuertemente ligadas a los cambios de estación y a la vida agrícola. Durante esos peregrinajes los judíos traían ofrendas a los levitas y el Pentateuco está escrito como testigo de las ofrendas de animales puros y luego los sacrificados, de minerales o sal hasta de las libaciones de vino, incluso con rociado del agua en el altar, por ejemplo, en la festividad de Sukkot. A veces estas ofrendas se hacían con dinero. De esta manera, por tanto, se confirma que Dios es el creador del mundo. Todo esto se tenía que hacer en el templo de Jerusalén, pero tenemos que recordar que la palabra nos dice en primer libro de Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, no en Jerusalén. Por tanto, es en Silo donde iban a ofrecer sacrificios y no a Jerusalén, pero mantenían los mandamientos que Dios había hecho al respecto a la celebración de las festividades, los sacrificios y las ofrendas. Silo era un lugar apartado y santuario en la religión cananea y posteriormente para el yavismo, que reconocía al Señor como el Dios nacional de Israel, pero no negaba explícitamente la existencia de otros dioses de la antigua religión semítica, como Baal, Asera y Astarte, aunque esto no siempre permitió su adoración individual en conjunto con Dios. La transición exacta entre lo que ahora se considera el yavismo, que es uno de los dioses superior al resto, y el judaísmo, que es monoteísta, creencia en un solo Dios superior, es algo confusa. Sin embargo, es evidente que el evento comenzó con enmiendas religiosas radicales, así como los testimonios de Elías, las reformas de Ezequías y de Josías. Y se habría completado a finales del cautiverio babilónico, donde el reconocimiento del Señor como único Dios del universo finalmente había calado en el pueblo judío. Después de su destrucción, el lugar fue conocido como Tel Silo, un sitio arqueológico. Seguimos con el versículo de primer libro de Samuel 3, la primera parte. Samuel ministraba al Señor en el templo en presencia de Elí. Samuel tenía muy claro para qué había nacido. Su madre Asías se lo había dicho. Y más cuando con 3 años lo llevaron al templo para que aprendiera a servir al Señor. Su vida estaba enfocada en Dios. No había nada que lo distrajera de su cometido. Guiado por Elí, aprendió poco a poco todo lo necesario para ser sacerdote, un oficio que pasaba de padres a hijos como una herencia privilegiada. Los hijos de Elí, como nos dice en primer libro de Samuel 2:12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. De las ofrendas que daban al pueblo, tenían que cocerla y con un gancho sacaban de la olla y la carne se la tenían que quedar. Bueno, había una parte que se la quedaban los sacerdotes. Ellos querían la carne cruda para así después poder venderla en vez de tenerla cocida, que disminuía el tamaño. El que no quería ofrendarlo así se la quitaban por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero dice la palabra en primer libro de Samuel 2:21, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Samuel veía todo lo que estaba pasando con los hijos de Elí y también estaba viendo que Elí no los reprendía debidamente, sino que les regañaba, pero no ponía fin a todo el mal que estaban haciendo. Nada de lo que vio del comportamiento de Ofni y Finés le movió de su camino, de su objetivo, que era servir al Señor. Aprendió a vivir sin sus padres ni sus hermanos, a tener una vida normal, entre comillas, de aquella época, como era trabajar con el padre, en el campo, con los animales, y se centró en aprender a adorar a Dios. El versículo continúa con: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. En el libro anterior a Samuel es Ruth y el anterior es Jueces.
Y en esa época Dios había tratado con el pueblo de una manera puntual y con personas específicas. Es decir, no había levantado ningún líder como Abraham, Moisés o Jacob, por ejemplo. La época de los patriarcas había pasado y hacía tiempo que Dios no se manifestaba. Escaseaba su palabra y no había visión con frecuencia. Dios hablaba para dirigir a su pueblo y lo había hecho a través de los patriarcas, porque recordemos que primero Dios crea un hombre, Adán, después empieza a tratar con una familia, Noé, para después crear un pueblo a través de Abraham. Durante todo ese tiempo, Dios habló con ellos, les mostró el camino a seguir, les enseñó y les dio unas normas para seguir el camino. También hubo un gran tiempo de silencio por parte de Dios cuando el pueblo fue esclavo durante 400 años en Egipto, y dice la palabra en Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. A partir de aquí vemos a Dios tratando con el pueblo, enseñándoles que debían dejar todo lo aprendido durante esos 400 años, que lo habían aprendido de padres a hijos, porque habían pasado de ser el pueblo escogido de Dios a esclavos en Egipto. La mentalidad de esclavos tenía que cambiar para volver a ser pueblo. Y durante 40 años Dios trató con ellos en el desierto. Les alimentó con el maná. No se tenían que preocupar de sembrar, de arar, ni de cosechar. Todos los días tenían preparado el alimento. Tampoco se tenían que preocupar por la ropa o por el calzado durante 40 años. Y mientras pasaba todo esto, Dios les estaba enseñando. Les dio 613 mandamientos, que no 12 como tenemos pensado siempre, que son las instrucciones para vivir la vida que Dios quería que vivieran ahora que iban a entrar a la tierra prometida y que estaba habitada por otros pueblos. Durante todo ese largo periodo, Dios hablaba con Moisés, le daba las indicaciones para guiar al pueblo. Y cuando llegaron a la tierra prometida fue Josué quien dirigiría al pueblo. En Josué 1, del 16 al 18 podemos leer: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. El pueblo tenía que aprender a seguir a Dios, a adorarle, a servirle. Y Josué hablaba con el Señor y le obedecía. En Josué 5:27 dice: estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero llegó el tiempo de los jueces, donde las cosas habían cambiado y ya no había ese líder que guiara al pueblo. Por eso la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Si seguimos con el texto, en primer libro de Samuel 3, del 2 al 4, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba en el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Tanto Elí como Samuel duermen dentro del recinto del tabernáculo, pero no en el mismo santuario, sino en uno de los edificios que daban al atrio. Habían sido erigidos para alojamiento de los sacerdotes y de los levitas. A Elí le faltaba la vista y quizás el cuidado de la lámpara, y que la puerta estaba a cargo de Samuel. La lámpara tenía que arder siempre, y eso lo vemos en Éxodo 27 al 20. Capítulo 27, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está dentro del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos del Señor por sus generaciones. Elí le faltaba la vista, como hemos leído, y quizás el cuidado de la lámpara y de la puerta estaba a cargo de Samuel. La lámpara debía arder siempre, es decir, debía ser arreglada y encendida cada mañana y cada tarde.
En Éxodo 30, versículo 7, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y ocuparse de esto era principalmente el deber del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Elí, pero no estaba físicamente capacitado para poder hacerlo. Si seguimos con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 2 al 4, nos dice, el Señor llamó a Samuel. Samuel estaba durmiendo y se despertó porque el Señor lo estaba llamando. ¿Qué edad tenía más o menos Samuel en ese momento? Pues no se sabe, la Biblia no lo dice, pero el antiguo historiador judío Josefo dice que Samuel tenía alrededor de 12 años en ese momento. Pero cualquiera que hubiera sido su edad, Dios habló con Samuel. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo habló Dios a Samuel? Algunas personas esperan que Dios les hable con voz audible. Otras creen que escuchar a Dios, que hablar con Dios es algo de locos. Pero la mayoría de las personas cree que Dios les habla con una voz interna, por pensamientos y sentimientos que pueden llegar a nuestros corazones y nuestras cabezas, los cuales uno cree que son traídos por Dios. Pero esto de escuchar a Dios es un asunto incierto. Dios no es la única fuente de pensamientos y sentimientos que llegan a nuestros corazones y nuestras cabezas. Pensamientos y sentimientos, buenos o malos, pueden venir a nosotros mismos e incluso pueden venir de parte de Satanás. Si leemos en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23, vemos como Pedro habla lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Pero en el siguiente momento, si seguimos leyendo, directamente dice Mateo capítulo 16, 21 al 23, desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Debido a que, como os he dicho antes, saber si es Dios el que nos habla es incierto, hay tres cosas que deberíamos tener en mente. Primero, debemos juzgar lo que creemos que Dios puede estar diciéndonos con lo que ciertamente nos ha dicho en su palabra. Dios nunca va a contradecir su palabra. Segundo, debemos ser humildes y nunca podemos confiar por completo en nuestra habilidad de escuchar a Dios a través de esa voz interna correctamente. Es fácil para nosotros añadir a lo que Dios ha dicho o dejar de escuchar o dar mal uso de lo que Él ha dicho o pensar que es Dios el que lo está diciendo cuando somos nosotros mismos o alguien más. Finalmente, nadie debería sentirse no espiritual por pensar que no nos está hablando Dios como está hablando a otras personas. La mejor manera y la única fiable es leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Ahí sabemos que Él ha hablado. Seguimos con Samuel y dice al final de todo, y él respondió, heme aquí. Es decir, Samuel le respondió al Señor, heme aquí. Esto nos lleva a creer que Dios le habló a Samuel de una manera audible en vez de una voz interna, aunque eso no es seguro. Pero Samuel estaba tan impresionado por lo que escuchó que respondió diciendo, heme aquí. Es una manera maravillosa de responderle a Dios. No es como que Dios no sabe dónde estamos antes de que le digamos, pero le dice a Dios y nos recuerda a nosotros que simplemente estamos delante de Él como siervos,
preguntándole qué es lo que desea que hagamos. En la Biblia podemos encontrar algunos otros que también le dijeron al Señor, heme aquí. Lo podemos leer en Génesis 22:1, que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. En Génesis 46, versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noches y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Después, en Isaías 6:8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién invocaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. En Hechos 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Si seguimos con la historia de Samuel, en el versículo 5 dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Samuel debía dormir bastante cerca de Elí, porque lo primero que pensó era que le estaba llamando Elí. Por eso fue corriendo a ver lo que quería. Tampoco habría muchas personas más alrededor, ya que Samuel fue corriendo a donde dormía Elí. Como Elí le dijo que él no lo había llamado, obedeció y se fue nuevamente a acostarse. Esto habla muy bien de Samuel por dos cosas. Sabía que Elí era su máxima autoridad y le debía obediencia. Sus palabras eran respetadas y respetables. Por tanto, cuando mandaba algo, no había que hacerlo de manera arbitraria, sino que sabía que lo que le decía tenía sentido. Elí era el encargado de enseñar a Samuel desde niño. Así que Samuel sabía que todo lo que le dijera a Elí era para mostrarle lo que debía hacer y lo que no. Samuel obedeció sin protestar. Elí le dijo que él no le había llamado y Samuel no dudó ni le dijo nada, simplemente obedeció cuando le dijo que se volviera y se acostara. Seguimos con el versículo 6. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. El Señor vuelve a llamar nuevamente a Samuel. Cuando nos está hablando Dios, por lo general, confirma sus palabras una y otra vez. Generalmente es malo hacer algo dramático como respuesta a esa voz interna del Señor. Si Dios está hablando, Él lo va a confirmar y a menudo de maneras diferentes. Nuevamente se vuelve a repetir la escena y nuevamente vemos la obediencia de Samuel. En el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El versículo 1 nos dice que Samuel ministraba al Señor, es decir, que estaba haciendo el oficio, pero no conocía al jefe. Aquí Samuel era un niño consagrado y obediente, servía a Dios maravillosamente. Sin embargo, aún no le había entregado su corazón al Señor. Incluso los niños criados en hogares más consagrados deben ser convertidos por el Espíritu de Dios. Y ahora Samuel estaba escuchando a Dios hablar a su corazón. En los versículos 8 y 9 nos dice la palabra, el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Señor porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Samuel recibió un consejo muy sabio de parte de Elí. Elí le dice a Samuel que se haga disponible para Dios. Le dice Samuel que no sea presuntuoso acerca de lo que Dios le hable. Le dice que responda a la palabra del Señor. Y le dice a Samuel que se humille delante del Señor. Porque dice al final, porque tu siervo oye. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos escuchar a Dios. El predicador puede hablar, nuestros padres pueden hablar. Nuestros amigos nos pueden hablar, nuestros maestros nos pueden hablar, la gente en la radio, en la televisión puede hablar. Todo esto está muy bien. Sus voces
no significan nada en la eternidad a menos que Dios hable a través de ellos. Spurgeon expresó muy bien esto mostrando cómo debemos orar. Habla, Señor, mientras el ministro está hablando. Señor, háblame. He escuchado la voz del ministro y algunas veces me despierta, pero no soy salvo y nunca lo seré. Si el ministro habla solo, habla, Señor. Mi madre ha hablado conmigo, mi maestro más entregado ha buscado guiarme al Salvador, pero sé que las palabras de hombres y mujeres bendecidos caerán al suelo si vienen solas. Oh, que esta noche se haga una verdadera obra de gracia en mi alma, que tu poder divino venga y opere dentro de mí. En el versículo 10 dice, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Debido a que puede parecer que era una voz audible, dice, el Señor se paró. Puede ser que haya sido la única aparición de Dios a Samuel. Claramente esto no fue un sueño ni un estado de conciencia alterada. El verbo que se usa aquí es yatzat, que se usa en diferentes contextos en la Biblia hebrea y suele transmitir la idea de mantenerse firme, posicionarse o estar establecido. Puede implicar una posición física o un sentido más metafórico de tomar una postura o ser firme. Y Samuel respondió tal y como le había dicho Elí. Obedeció a Elí con las palabras que le había dicho. Cada una de las veces que aparece Señor en este texto, en el original está escrito el tetragramatón, YHWH o YHVH, que es el nombre propio de Dios. Es impronunciable. Y esto es así porque el nombre de Dios tiene mucho poder y esto hacía que ocurrieran cosas. Este es el tetragramatón escrito en hebreo. Actualmente ni los judíos deletrean el tetragramatón. Para leer en voz alta el tetragramatón, por ejemplo, en los sagrados textos pronuncian Adonai, que significa el Señor. También Elohim, que es Dios. Adonai se torna sagrado, así que suele usarse Hashem, que es el nombre o el nombre explícito. Al leer el Tanaj, que es el Antiguo Testamento nuestro, cuando lo leen en la sinagoga, el tetragramatón se pronuncia como Adonai. Si Adonai, que significa Señor, está al lado del tetragramatón, entonces en lugar de decir dos veces Adonai, se pronuncia Elohim. Generalmente se sostiene que Jehová es una forma pseudohebrea que fue erróneamente creada cuando los eruditos cristianos medievales o del Renacimiento no comprendieron el común perpetuum con los puntos de las vocales de Adonai escritas juntamente con las consonantes. Y debía haber sido así, debía haberse pronunciado Adonai tal como era la práctica de los judíos en los tiempos de los masoretas. En el órgano de las Sociedades Bíblicas Unidas, la traducción de la Biblia, Edesio Sánchez Cetina comentó en 2002 que hoy en día las nuevas traducciones bíblicas, tanto en español como en inglés, tienden a evitar el uso de Jehová para traducir el tetragramatón como Señor. La Nueva Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que utilizan los católicos, desde 1998 utiliza Yahvé. La Biblia latinoamericana en 1995 utiliza Yahvé también y la nueva versión internacional y la de Dios habla hoy utilizan Señor. El tetragramatón no aparece por ningún manuscrito existente del Nuevo Testamento porque se escribió en griego. En la actualidad, el tetragramatón se utiliza mal, representándose como amuletos y colgantes con el objetivo de proteger de energías negativas, celos, envidias, según ese tipo de creencias. En el versículo 11 del tercer capítulo del primer libro de Samuel nos dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Dios le dará al joven Samuel noticias espectaculares. En otros tiempos del Antiguo Testamento, oídos que retiñen son una señal de un juicio especialmente severo. Y lo podemos ver en dos partes del Antiguo, en el segundo libro de Reyes, 21 del 12 al 14. Por tanto, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa
y despojo de todos sus adversarios. En Jeremías, capítulo 19, versículo 3, nos dice: dirás pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos. Palabras duras. Continuamos con el libro de Samuel, versículos 12 y 13a. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. A través de la palabra del varón de Dios, en el primer libro de Samuel 2, 27 al 36, Elí ya había escuchado el juicio de Dios, ese juicio que iba a venir. Esa palabra dada al joven Samuel fue la confirmación de lo que Dios le había dicho. El Señor le había dicho antes una advertencia, porque Dios tiene muchos mensajeros, en este caso utilizó a un niño o a un joven. El 13b nos dice: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Elí sabía perfectamente lo que estaban haciendo sus hijos. Lo observaba y también le habían dado informes en el pueblo, pero especialmente porque Dios se la dio a conocer a través del varón de Dios, ese que estaba en el capítulo 2. Y él no los ha estorbado. La responsabilidad de Elí no era solo como padre, ni siquiera principalmente por esa razón, sino porque sus hijos ya eran adultos, pero sí que eran responsables porque estaban bajo su autoridad. Elí, os recuerdo que era la máxima autoridad, el sumo sacerdote. Por tanto, debía haber corregido esas prácticas que estaban haciendo sus hijos, pero sin embargo la indulgencia de Elí hacia sus hijos como jefe estaba sin duda relacionada con su anterior indulgencia hacia ellos como padre. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Una condena muy terrible. Dios les había dicho: es demasiado tarde. Ahora la oportunidad de arrepentirse ya ha pasado. El juicio está sellado. Probablemente el juicio declarado por el varón de Dios en el primer libro de Samuel 2, del 27 al 36, fue una advertencia de Dios para que cambiaran, para que se arrepintieran. Pero como no hubo ese arrepentimiento, Dios confirmó nuevamente el mensaje en un juicio a través de Samuel. Elí había estado rogando, podía ser también que Elí hubiera estado rogando para que detuviera ese juicio, y la respuesta de Dios era que no lo iba a detener. ¿Podemos llegar alguna vez a un sitio donde nuestro pecado no pueda ser expiado jamás? Solo hay una opción: si rechazamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Como dice Hebreos 10:26, si rechazamos la obra de Jesús por nosotros, ya no queda más sacrificio por los pecados. En el versículo 15 del capítulo 3 del primer libro de Samuel nos dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Por supuesto, Samuel, al recibir esa palabra, no debió dormir mucho o nada. A la mañana siguiente vemos a Samuel acostado en su cama con los oídos retiñéndole por el mensaje de Dios, preguntándose cómo podría decirle a Elí el mensaje tan fuerte que Dios le había dado. Probablemente este era uno de los deberes de Samuel como siervo del tabernáculo, que era abrir las puertas de la casa del Señor. En el versículo 16 vemos: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel, y él respondió: heme aquí. Elí no había sido un buen jefe ni un buen padre para Ofni y Finés, que eran sus hijos, pero Samuel vino a él como una segunda oportunidad. Él hizo un mejor trabajo al criar a Samuel que el que había hecho con sus hijos de nacimiento. En el versículo 17, y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Elí tenía una ligera idea del mensaje que Dios le había dado a Samuel, pero tuvo la gentileza de tomar la iniciativa y preguntarle a Samuel. Sabía que para el chico, para el joven, era algo difícil. Ese mensaje era muy fuerte para poder decírselo. Elí le dejó claro a Samuel que él tenía la responsabilidad de llevar el mensaje, incluso si eran malas noticias. Con una amenaza así,
como así te haga Dios y aún te añada. Eso es lo que le dijo para decirle, aunque te diga lo que te diga el Señor, tú tienes que ir a decirlo. Samuel fue apropiadamente motivado a decirle todo a Elí. Elí era admirable porque estuvo dispuesto a ser enseñado por una fuente inesperada. Quiso escuchar las malas noticias de su condición y quiso escuchar todo el mensaje de Dios. En el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciera. Qué difícil es llevar un mensaje difícil a otras personas, y sobre todo un mensaje de juicio. Tal vez unos cuantos con corazones duros, como fue Jonás, se alegran de anunciar el juicio de Dios, pero la mayoría lo encuentra difícil. Sin embargo, siempre es la responsabilidad del mensajero de Dios decir todo lo que Dios dice, no solo las palabras fáciles. Es difícil saber si la respuesta de Elí fue piadosa o fatalista. Siempre debemos someternos a la vara de la corrección de Dios. Sin embargo, esta sumisión no es totalmente pasiva. También es activa porque tiene que haber un arrepentimiento y en hacer lo que uno puede para cultivar ese arrepentimiento piadoso. En el versículo 19, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Señor estaba con él. Nada se compara a esto. Tener y saber que el Señor está contigo. El cristiano puede saber que Dios está con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como podemos leer en Romanos 8:31. Y la palabra sigue diciendo, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto significa que todas las profecías de Samuel se cumplieron y fue conocido que eran grandes verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Desde los días de Moisés, unos 400 años antes de la época de Samuel, no hubo profetas, como hemos contado al principio, y ciertamente no hubo grandes profetas. En este momento, Dios levantó a Samuel como profeta. Al llegar a este lugar de la historia de Israel, Samuel es con justa razón considerado el último juez y el primer profeta de Israel. Samuel es el puente entre el tiempo de los jueces y el tiempo de la monarquía, donde los profetas como Natán, Elías e Isaías influyeron espiritualmente en la nación. En los versículos 20 y 21 nos dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era el profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Desde Dan hasta Berseba es una forma de decir desde una parte del norte de Israel hasta la parte del sur, o desde del norte de España hasta el sur de España o de cualquier lugar. La palabra llegó a Samuel y la volvió a aparecer en Silo. ¿Cuándo apareció el Señor por primera vez en Silo? Sabemos que se le apareció a Samuel en el primer libro de Samuel 3:10. Ahora, de una manera no descrita, el Señor se vuelve a aparecer. Dios se manifiesta a través de su palabra. Donde quiera que Dios se esté moviendo, Él se manifestará por su palabra. Damos las gracias a los que han estado viéndonos, nos despedimos hasta la semana que viene y que el Señor les bendiga.